El domingo que estuvimos aquí cuando René, bueno, le dijo a Isaac y luego mi hijo dijo, y Susana nos va a hablar de la fidelidad de Dios en su vida. Entonces, pues obviamente yo me quedé todo el tiempo con esa idea y bueno, pensando de qué manera, ¿no? Y como hasta dónde llegar en eso. Entonces, después de esta estructura también que me dio René, se complementó, la verdad siento que padre, y bueno, al final obviamente tiene más como ese enfoque que es como personal, que se los quiero compartir. Entonces, bueno, el tema lo nominé tal cual, fiel y verdadero. Y bueno, al final todos sabemos, y es algo que René siempre nos comenta, que no nos es posible amar a quien no conozcamos, y eso pues sabemos que es cierto, porque nosotros a quien realmente sentimos o decimos que amamos, pues es a nuestros seres más cercanos, y es porque convivimos prácticamente, pues, si no todos los días, tenemos confianza y tenemos una cercanía, vamos. Y entonces es por eso que lo amamos. Y cuando conocemos a una persona y la amamos, sabemos y podemos describirla. Por ejemplo, Nancy, tú puedes decir de Paola que es una niña muy responsable porque la conoces, sabes por qué lo dices y es así. Exacto, la conoces. Y así cada uno de nosotros, si yo les preguntara por su pareja o su hijo o su madre o así, pues me van a poder decir una palabra o algo que describa a esa persona. Entonces, en el caso de Dios es igual. Así como Él tiene una descripción para nosotros, o sea, hay una descripción que está aquí en la Biblia que habla de quién es Él. Por cierto, de la Biblia les voy a pedir que me ayuden a lo largo a buscar citas, entonces espero que hayan traído todos sus Biblias. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pues nos mostró a través de toda todo el tiempo que estuvo aquí, cualidades de carácter. Y bueno, eso ahora sí que ese es otro tema, pero en el caso de Dios, por ejemplo, todo el mundo sabemos que Dios es omnipresente, ¿no? Entonces sabemos pues que Dios está en todos lados. O por ejemplo, sabemos que Dios es omnipotente. Entonces sabemos que Dios es todopoderoso. Y también sabemos que Dios es omnisciente, es decir, que conoce todas las cosas, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, además de estas cualidades, hay otras muy específicas. Entonces ahí es donde les pido que por favor vayamos a Apocalipsis 19:11 y que quien lo encuentre primero me lo lea, por favor. ¿Solo el 11? Sí. Entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Gracias. Entonces, bueno, obviamente es Apocalipsis, estamos hablando del final de los tiempos y todo esto, pero al final lo que está diciendo es que el jinete, que en este caso sabemos que es Jesús, que es Dios, dice, se llamaba Fiel y Verdadero, que es precisamente una de las características que incluso llega a ser el nombre de Dios tal cual, porque es. Entonces, bueno, todo el mundo sabemos o entendemos eso de Dios, pero a lo mejor no lo tenemos como tan profundizado y tan llevado a la práctica en nuestra vida. Entonces, pues lo que hice para que quedara más claro es buscar el significado de fiel como persona, y entonces decía que es firme y constante. Entonces dije, bueno, ¿y qué es precisamente firme y constante? Entonces, en firme dice que es una persona que es estable y segura y que está convencida de lo que piensa y actúa en consecuencia a sus ideales sin dejarse influir. De entrada, aquí yo creo que ya es algo como muy, muy importante, porque digo, no sé a todos, pero en lo largo de nuestra vida pues creemos que tenemos ideales y que estamos convencidos de algo, pero pues desgraciadamente luego sí pasan circunstancias o llegan personas y puede pasar que nos dejemos influir. A Dios no le pasa eso, obviamente. Y constante, dice, es perseverante, no cambia y no vacila. Entonces, fiel es una persona que es firme, constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo, y por lo tanto no defrauda la confianza depositada en él.
Y bueno, eso es algo que la mayoría de nosotros esperamos, pues no sé, de un amigo, de la pareja, definitivamente, pero independientemente del concepto que el mundo tiene de fidelidad, sabemos que es muy difícil, o sea, de nuestra propia naturaleza cumplir con esto, pues no es tan fácil. Y no nada más porque se trata de actos, es de pensamientos o sentimientos. Lo dice, la persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad, aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias. Y yo creo que aquí es una de las partes en la que a veces más nos falla, porque según las circunstancias como actuamos y lo que pensamos, y pues no es la idea. También habla que es exacto, que es conforme a la verdad. Y bueno, verdadero, es que es real, que tiene existencia verdadera y efectiva y que es auténtico. Y la palabra en sí, verdad, dice, el término procede del latín veritas y está asociado con la conformidad de lo que se dice con lo que se piensa o siente. Y entonces, si me ayudan a ir a Salmos 33, 4, por favor. Ajá, 33, 4, please. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Ajá, gracias. Así tal cual, ¿no? Entonces, pues precisamente Él es fiel y verdadero, obviamente su palabra es igual, fiel y verdadera, y Dios es fiel precisamente a eso, a su palabra, entonces nosotros podemos descansar y confiar en eso. Ahora, ya que estamos en Salmos 117, 2, por favor. Ajá. Pues nos ama con amor inagotable, la fidelidad del Señor permanece para siempre, alabado sea el Señor. O sea, tal cual, ni por qué dudar de que si antes sí era y ahora no, que si ahora es más que antes, nada, o sea, Él es así, Él es fiel y verdadero y su palabra es así. Y bueno, lo hemos visto a lo largo de la historia, si nos vamos específicamente a la Biblia, no sé, empezando con Abraham, si nos vamos a Génesis 15, por favor. 4. ¿Larix? Ay, de veras. Bueno, no importa. Sí, por favor. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Perdón, 4 y 5. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Ajá, o sea, ahí lo que está haciendo Dios con Abraham, pues es un pacto, le está dando una promesa que al final cumplirá. Bueno, todo el mundo sabemos esta historia de Abraham y Sara, que ellos ya eran ancianos y que no habían podido tener hijos. Y bueno, cómo fue como, bueno, sí fue como un reto de fe para Abraham y para Sara, pero al final, en lo que nosotros descansamos y lo que vemos es como Dios pues es fiel y verdadero y cumple siempre sus promesas. Entonces nosotros tenemos que esperar en esas promesas que el Señor nos haga. Génesis 17, 19 también, por favor. Pero Dios le respondió, no, 19. Sara, tu esposa te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Ajá, dice, pero Dios le respondió, no, Sara tu esposa te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Pues lo que pasa es de que precisamente como pasaba tanto el tiempo y seguían pasando los años y no se veía el fruto, no se veía el hijo, o sea, Abraham le llegó a decir a Dios así como que, bueno, es que a lo mejor no es con Sara, a lo mejor va a ser un siervo, y él dice al principio, es que no será tu siervo, va a ser tu heredero, tu propio hijo. Y después Ismael, producto de Agar, entonces Dios le vuelve a reafirmar, no, es Sara, o sea, tú vas a tener tu hijo con Sara, porque toda esta promesa, a pesar de que no veían nada durante varios años, o sea, se mantuvo la promesa y bueno, sabemos, ¿no?, que Dios fue fiel precisamente y nació Isaac.
Y esta historia en realidad pues se va repitiendo y se refleja también después con el pueblo de Israel, que de hecho, bueno, para mí sí somos similar, o nuestra vida es un poco similar a lo que pasó el pueblo de Israel después de que fue liberado de Egipto. También si vamos a Génesis 17, 7 y 8, por favor. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes, después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos y para siempre. Y yo seré su Dios. Sí, porque estas palabras se las dijo Dios a Abraham. Y Abraham todavía ni siquiera tenía a su primer hijo. Entonces, bueno, conocemos la historia, vemos que nace Isaac y después Jacob, después José, que es cuando todo el pueblo de Egipto, todo el pueblo de Israel entra en Egipto, y es después de ahí donde lo rescata pues a través de Moisés, ¿no? Y conocemos la historia, pues. Pero aquí el punto es ver la fidelidad de Dios, que dio una promesa desde Abraham y cómo se fue cumpliendo. Y se va cumpliendo en el tiempo que Dios dice, que Dios tiene establecido, y que al final todo depende de Él y no de nosotros. Y que Él al final de cuentas va siempre a hacer las cosas. Ahora sí que es con nosotros y nosotros, o a pesar de nosotros, o sea, en el sentido de que Él cumple sus promesas. Ya cuando, por ejemplo, en el caso de Abraham, pues usa a Sara, pues, y tiene a su hijo Isaac, ¿no? Después Isaac tiene otra historia, tiene a Rebeca, y entonces nace Jacob. Bueno, Esaú también, pues, pero aquí, como parte de la promesa es Jacob. Y luego Jacob tiene su propia historia con Raquel, o sea, de todo por lo que tiene que pasar para conseguir a su esposa Raquel, de quien, pues, al final también que no podía tener hijos, bla, 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 todo, o sea, toda la historia para que naciera José. Entonces, a lo que voy es de que, o sea, el tiempo nosotros, o sea, no lo podemos determinar, no lo podemos ver, pero al final las cosas y las promesas de Dios van a suceder y se van a dar. En Éxodo 13, 21, 22, si me ayudan también, por favor. Éxodo 13, 21, 22. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Gracias. ¿Qué es esto? Para mí no es más que tal cual una representación de la fidelidad de Dios a su pueblo. O sea, todo esto, independientemente de las circunstancias y de cómo fuera, Dios tenía su cobertura sobre su gente. Dios estaba siempre presente. Dios siempre cumplió con su promesa a cada minuto y a cada día, independientemente de lo que las circunstancias o el día a día sucedía. Por ejemplo, igual nosotros, o sea, todos tenemos pues un empleo, o tenemos pues simplemente un rol que desarrollar, ya sea de mamá, de hermano, de lo que sea, y en el día a día pues a lo mejor decimos, bueno, ¿de qué manera va a ser Dios fiel ahorita en mi vida? O cómo hago eso, pero es que no es a través, o no es viendo las circunstancias, sino es viendo ese propósito que se va a cumplir. Dentro de este mismo tiempo, que fueron, ya sabemos, muchos años, no nada más fue esto de la columna en el que ellos tenían la presencia de Dios, o les constaba que estaba Dios con ellos, también fue el momento en que pues Dios los alimentó. Todos sabemos también la historia de que caía maná del cielo y todo esto, pues a final de cuentas es que Dios estaba ahí, siendo fiel a lo que Él había dicho, con su verdad ante todo, y cubriéndolos y viendo por ellos, y bueno, sobre todo llevándolos hasta, independientemente de que si fue lo de los 10 mandamientos, y que cuando estaban ellos adorando a otro, bueno, a un ídolo y todo esto, o sea, Dios, independientemente de todas esas circunstancias, de todas esas debilidades del pueblo, de todas esas caídas,
pues, o sea, él tenía un propósito y al final pues sabemos qué es lo que pasa, los lleva a la tierra prometida, ¿no? Que era el propósito de todo esto. Entonces volvemos a ver una promesa cumplida. ¿Y cuántos años pasaron desde que Abraham le dio esa promesa hasta que se da cuando el pueblo entra a la tierra prometida, después de todas las plagas con Moisés? O sea, todo eso. Entonces nosotros también lo podemos ver en nuestra vida, de que a lo mejor estamos en viviendo una situación actual en la que creemos no ver claro, creemos que Dios ya se olvidó de esa promesa, que se olvidó de nosotros, que se olvidó de lo que dijo, o que eso que viene dicho en la Biblia no aplica para nosotros. Y pues claro que no. O sea, Dios es fiel y verdadero, siempre va a estar buscando Él que cumplir su promesa en nuestras vidas. Entonces es algo que tenemos que creer. Después, yéndonos igual como por orden cronológico en la Biblia, viene David. David es otra promesa de Dios cumplida. Si me ayudan a ir a 1 Samuel 16, por favor. 12 y 13. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era pequeño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Bueno, igual, conocemos la historia, ¿no? Sabemos que cuando Samuel le dice a David que él va a ser rey de Israel, pues él era pues básicamente un puberto, un adolescente. Entonces era algo que pues evidentemente no se iba a ver al día siguiente, que no se iba a ver. Y sobre todo, igual, era sobre las circunstancias en las que él estaba. Sabemos que cuando Samuel llega a la casa del papá de David y estaban todos sus hermanos que eran mayores y todo esto, y Samuel vio al que era más grande y que dijo, este ha de ser porque se ve como fortachón y así, y pues el Señor le dice que no, y bueno, sabemos la historia y cómo esta promesa viene a David en una etapa temprana en su vida, aunque no se vio reflejada hasta después. Pasa toda la historia de David, todavía sabemos la historia en que mata a Goliat, o sea, conocemos más de David, pues, pero al final ahí no estamos viendo que es rey, sino que él sigue en su vida, o sea, no cambia su circunstancia en el mismo día, o sea, le dijeron, vas a ser rey de Israel, y no al día siguiente ya era, o sea, o ya lo llevaron a vivir a un palacio, no, o sea, él siguió con su vida normal. Luego, no olvidemos todo el tiempo en el que el rey Saúl, que ya había sido elegido, pues toda la persecución que le hizo a David, o sea, pues toda la historia de David a través de estos libros de Samuel, ¿no? Entonces, pues aún ahí no estaba cumplida la promesa. Él, o sea, iba a ser rey y estaba huyendo del rey y estaba así como amenazado de muerte del rey, y sus circunstancias eran totalmente adversas, tenía muchas batallas. Pues fue a la guerra no sé cuántas veces, y obviamente el Señor cuidó su vida porque tenía una promesa para él. Entonces no iba a permitir Dios que, a pesar de involucrarlo en batallas y de enfrentarlo contra Goliat y todo esto, pues que le pasara algo, porque él tenía un propósito, y como Dios es fiel a sus promesas y a su palabra, se tenía que cumplir, punto. Así era. Ahora sí vamos a 2 de Samuel 2, por favor. 2:4. 2 de Samuel 2, 2:4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y le dieron aviso a David diciendo: los de Jades de Galaad son los que sepultaron a Saúl. ¿Hasta allí? Sí, bueno, la idea es hasta que eran 15 años después, más o menos, sí, ¿verdad, René? Cuando sucedió esto, y vuelvo al punto, es como ver
qué está pasando en nuestra vida o qué es lo que no hemos visto, cumplido o hecho en nuestras vidas, pero que sabemos o que podemos confiar en que el Señor lo va a hacer. Porque lo vemos en la Biblia, no nada más pasa una vez, se repite en numerosas ocasiones. Ahora si me acompañan a Habacuc 2, por favor. 2 y 3. Pero ¿quién lo va a decir? Entonces, a ver, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Pues no es más que otra manifestación de que promesa que diga Dios es promesa que va a cumplir. De hecho, también en Salmos 33:11 dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados. Entonces, tal cual, sus promesas son nuestra garantía. Es en lo que nosotros necesitamos esperar y necesitamos confiar y saber que si nosotros tenemos, o sea, todas las promesas de la Biblia, desde Génesis, donde dice que fuimos creados a su imagen y con la capacidad de reflejar su naturaleza, es porque es así. También porque es así, no tenemos por qué dudar. O sea, nosotros tenemos esa capacidad y cada una de las cosas que vienen escritas en la Biblia para nosotros son una realidad. De hecho, por eso en Números 23:19, Números 23:19, dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? O sea, pues ahora sí que más claro ni el agua, ¿no? Entonces, digo, cada quien tenemos nuestras luchas y nuestras batallas y, bueno, si yo estoy hablando ahorita de esto es porque en algún tiempo o en algún momento yo tengo una amiga que ahora sí que compartimos, ¿no? Como esas situaciones difíciles que vivimos y bueno, entre las dos así tratamos de edificarnos mutuamente y todo esto. Entonces ella vivió una situación muy particular en la que, ella en su matrimonio querían embarazarse de su segundo bebé y pues era algo que no pasaba y ella veía esta situación como que no iba a ningún lado, ¿no? Así que era algo que ellos deseaban en su corazón, pero pues que no estaba pasando y bueno, obviamente el Señor estuvo hablando a sus corazones muchas cosas, ellos estuvieron buscándolo pues mucho tiempo con este mismo tema y bueno, después de un tiempo ellos recibieron precisamente la palabra en la que pues sí, efectivamente ellos iban a tener otro bebé. Sin embargo, pues seguía pasando el tiempo y no veían nada y no pasaba nada y siguió pasando el tiempo. Después los médicos dijeron que tenían que hacer una intervención quirúrgica y bueno, pues entonces hicieron esta intervención. Pero ya para esta etapa se me hizo muy padre porque ellos ya estaban confiados en esa promesa. Y por eso es que lo hicieron, porque antes que ya les habían dicho como de esto, ellos estaban rehusando un poco, y después de que Dios les da como la palabra de que sí van a tener a su bebé, ellos ya deciden hacer esto, y sí, o sea, bueno, ahorita ya la niña ya tiene creo que 2 años o algo así, y es muy padre pues que cuando en carne propia puedes experimentar de esa fidelidad de Dios, y se puede aplicar para cualquier
para cualquier situación en nuestras vidas. De hecho, en Mateo 6:25, por favor. Todas estas promesas que hace Dios y que están en la Biblia, pues obviamente nos aseguran y nos garantizan nuestra salvación, la vida eterna, nos habla precisamente de lo que estaba hablando René hace rato, de que nuestros pecados son perdonados, de que si nosotros pedimos se nos dará, etcétera. O sea, son cosas con las que tenemos que vivir y con las que tenemos que, ahora sí que despertar y anochecer en eso, porque el día a día nos va a involucrar los problemas del trabajo, el tráfico, que si la economía, que si la gente con mala actitud, todo eso pues está alrededor de nosotros. Pero como decía René, nosotros somos inmunes porque además tenemos esta garantía y esta promesa. Entonces en Mateo 6:25, digo, tal cual, ¿no? Dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Pues si ya está escrito, o sea, qué necesidad de afanarse en un trabajo, y hay gente que está en su trabajo y prácticamente se consagra a él dejando la familia a un lado o dejando sus propios tiempos de reposo, sus propios tiempos de distracción o todo esto, cuando pues en realidad Dios en su fidelidad habla de esto. Luego también en Filipenses 1:6. Eso sí, les voy a pedir que alguien me lo lea, por favor. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Gracias. Sí, esta es como la promesa a la que yo quería llegar, porque ahorita que estaba hablando René de cómo pues la sangre de Cristo nos justifica y de esos pantalones que no se van a ensuciar y todo esto, pues no sé qué tan real ha sido para ustedes, pero de repente para mí sí es como un poco conflictuante el querer hacer las cosas que te enseñan, el querer hacer las cosas bien, y que al final por una cosa u otra no lo haces así, no lo piensas así, o ya te desesperaste, o ya dijiste, o todas estas cosas pues que a manera como humana pues pasan. Entonces de esta amiga que les comenté, o sea, también eso ha sido como un conflicto que o sea, no nada más lo veo en mí, pues lo veo en ella también, y en otras personas incluso de esta iglesia con las que he tenido a veces alguna plática, es como eso, es decir, es de que, o sea, ¿cómo es que terminé aquí si yo ya había aprendido esto, aquello y el otro, y estoy aquí y ahora estoy lidiando con esta situación que no tenía ni por qué estar lidiando con eso? O sea, ¿qué me pasa, no? Es como, ¿por qué yo sigo, o sea, que estoy tonta o qué? O sea, ¿por qué no puedo hacer las cosas como ya sabía que se tenía que hacer? ¿O cómo puedo dejar de hacer? ¿O por qué no dejé de hacer eso que yo ya había entendido que lo tenía que dejar de hacer? O bueno, esta parte, ¿no? Entonces, pues también eso está en la Biblia, y también de eso habló Dios cuando dijo eso. Pablo lo dice así, pues, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, o sea, ya es un hecho. Si estamos nosotros aquí ahorita, es porque Dios ya ha comenzado a trabajar en nosotros, ya está en nosotros, ya está haciendo en nosotros. Y bueno, dice, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces es como, como decir, o sea, bueno, a nivel yo personal es como me relajo un poco, y pues no queda otra más que continuar, seguir creyendo, seguir confiando, y bueno, saber que tenemos esa garantía y ese descanso en nuestras vidas de que nada es en nuestras fuerzas. A final de cuentas, nosotros como seres humanos no podemos cumplir los parámetros de Dios en cuestiones de perfección. Obviamente eso es una cualidad que solamente es de Él. Entonces es algo que a nosotros, pues no, o sea, realmente nuestras fuerzas
No lo podemos hacer. Y tan es así que el mismo Pablo en Romanos 7:19, por favor, comenta algo al respecto. Bueno, de hecho, desde antes, pero con leer ese. Romanos 7:19. Dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Que bueno, es un poco de lo que yo estaba diciendo, ¿no? Esa parte en que a veces no queriendo, pero hacemos cosas que creíamos que ya estábamos como en otro lado y pues resulta que no. También en Hebreos 12, de 1 a 2 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Entonces, bueno, esta es como parte complementaria. Si al final lo que nos está faltando a lo mejor es un poco de fe para creer en todo esto, pues volvemos al punto. Ya lo dijo Dios, ya está escrito, Él es fiel, Él es verdadero y es algo que Él va a hacer. Porque a final de cuentas nosotros no somos los buenos. Nosotros necesitamos confiar en lo que Jesús hizo por nosotros y esperar en Él. Así tal cual, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, me gustaría compartirles una canción que habla un poco de esto y que a mí en lo personal me gusta mucho, pero antes de ponérselas y pedirles que escuchen, quisiera como compartirles un poco de la letra de lo que dice. Y hoy no es que aquí no sé qué pasó con la hoja, que no se ve. No, es que se cortó, déjame ver si yo lo tengo. Ya. Gracias. Bueno, o sea, de lo que habla es precisamente de cómo Dios, al ser fiel y verdadero, nunca se va a rendir en cuanto a nosotros, no se equivocó cuando nos eligió, y bueno, todo eso en lo que nosotros a veces fallamos y nos sentimos débiles y no nos sentimos capaces, pues ya tenemos precisamente lo que hablaba René, ya tenemos la cruz, ya tenemos la salvación y esa parte ya está vencida y conquistada, solo lo tenemos que tomar y creer. Entonces es una canción de Misty Edwards y que dice pues más o menos dice, yo sabía en lo que me metía cuando te llamé, yo sabía en lo que me metía cuando dije tu nombre, pero lo dije exactamente igual. Yo sabía en lo que me metía y aún así te quiero. Yo sabía en lo que me metía y aún así te escogí. No estoy impactado por tu debilidad, no estoy impactado por tu pecado, no estoy impactado por tu quebranto. Sabía en lo que me metía y aún así te quiero, aún así me gustas y aún así te escogí. Porque solo yo puedo ver el final desde el principio y solo yo puedo ver en qué termina. Solo yo puedo ver el final desde el principio. Vuelvo a ver semillas de amor, veo en tu fortaleza. Cuando todo lo que tú ves es tu fracaso y todo lo que sientes es vergüenza, yo puedo ver más profundo, yo te conozco mucho mejor. Tú solo estás en el inicio, solo estás empezando. Yo sé a dónde irás. Todo lo que puedes ver en el momento es que estás herido, o todo lo que puedes ver en el momento es tu dolor. No te rindas, si no renuncias ganarás. Todo está en mis manos, va a estar bien. No necesitas pretender ser algo o alguien que no eres, porque te conozco más que eso. Entonces, bueno, nomás se las quiero compartir. Ahorita le voy a pedir el favor a Isaac que la ponga y bueno, me gustaría como invitarlos a que cierren los ojos mientras está la canción, para que podamos meditar pues en esta letra y en este mensaje
que nos quiere transmitir la autora de esta canción. Dice, qué interesante. Dios nos dice que Él es fiel, y no nos dice que Él es fiel para que nos vaya bien, sino que nos dice que es fiel para que tengamos esperanza. A mí me puede fascinar el hecho de leer la historia de Abraham, porque fíjese, Dios quería un hijo y Dios le promete un pueblo. Y cuando le promete el pueblo, le dice, no solamente vas a tener un hijo, sino vas a tener un pueblo, y ese pueblo va a ser tan numeroso como las estrellas del cielo y como la arena que rodea el mar. Y luego le dice, y ese pueblo un día será cautivo en Egipto, y ese pueblo un día saldrá. Quiere decir, Dios había, y por eso ahorita me encantó la canción que puso Susana, dice, yo sabía muy bien en lo que me metía cuando te hice promesas. Y cuando nosotros entendemos la fidelidad de Dios, lo hacemos muchas veces con el enfoque equivocado, en el sentido de pensar que tarde o temprano Dios nos va a quitar el pie del pescuezo y nos va a dejar respirar. Pero sabe que hay un montón de promesas que están ahí. Lo único es que tenemos que ocuparnos en el reino, porque eso es de lo que se trata. La Biblia dice, ahora sí que primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Quiere decir, Él va a hacer. Nosotros por mientras tenemos que ocuparnos de ese famoso reino. Y aquí hay algo que a mí me impacta mucho, porque Moisés sabía perfectamente que Dios no iba a dejar al pueblo de Israel desamparado. Eso lo sabía. A pesar de eso, el pueblo de Israel fue y se metió y se hizo un ídolo, ¿no? Y Dios se enojó. Pero Moisés siempre supo que Dios no iba a dejar al pueblo. Lo único que Dios dijo es, ok, no los voy a dejar de rescatar, ¿sí? No los voy a dejar de llevar a la tierra prometida, y no dejarán de ser mi pueblo. Lo único que voy a quitar es su presencia de ellos, mi presencia de ellos. Y entonces Moisés se apanicó. Y esta es mi cita favorita en toda la Biblia. Esta es Éxodo 33, 16, que dice, Señor, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo, si tú no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Nosotros estamos ahorita en la época en donde Dios está trabajando en nuestros corazones, y Dios nos está llevando a esa etapa en donde se van a empezar a cumplir todas esas cosas que dijo. Nuestra economía tiene que mejorar tan pronto como creamos. Nuestros matrimonios tienen que mejorar tan pronto como creamos. Tenemos que tener esos hijos sabios, porque es la siguiente generación en Cristo. Lo único de lo que nos estamos perdiendo son de las benditas señales que nos siguen a nosotros cuando creemos en la fidelidad de Dios. Por eso Dios dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Y dijo, y echarán fuera demonios en mi nombre. Comerán cosa mortífera y no les hará daño. ¿Sí? Hollarán serpientes y escorpiones e impondrán sus manos sobre los enfermos. Eso es de lo mismo que hablaba Moisés. Decía, Señor, tú nos vas a llevar y vamos a llegar. Pero si nos dejas en nuestra propia condición, a lo mejor vamos a llegar todos golpeados. Pero tú estás diciendo que vamos a llegar gloriosos, sonrientes, completos y enteros. Porque vamos de acuerdo a tu identidad, a tu naturaleza, y entendiendo tu fidelidad. Y esa es la parte que a veces nos puede faltar a nosotros en nuestra vida de fe, que no estamos caminando de acuerdo a lo que decimos que creemos, porque no creemos en la fidelidad de Dios. Señor, sácame de esta, no más de esta. ¿De cuál te saqué? Si no te has metido, si no te he dejado que te metas, lo único que pasa es que estás olvidando quién soy yo, y que yo voy contigo, y que yo soy la columna de humo de día, y que soy la columna de fuego de noche. ¿Y sabe por qué Dios se manifestaba como columna de fuego y de humo? Porque nadie se les iba a acercar. Imagínese que usted ahorita viera un pueblo que camina por el medio de nosotros, y de repente lo viera acompañado de una columna de fuego en la noche. ¿Usted se le acercaría? Esa es la fidelidad de Dios, esa es la manifestación de la fidelidad de Dios. Dios no ha dejado de ser, ni nos ha dejado.
A pesar de nuestra necedad, de nuestra infidelidad, de nuestro pecado, no nos ha dejado. Pero tenemos que aferrarnos a ello y a perseverar y tener la capacidad de ir a la presencia de Dios, a arrodillarnos y decirle, Señor, no quites tu presencia de mí porque eso es lo que me hace diferente del mundo. Eso es lo que hace que mis resultados sean diferentes a los del mundo. Pero por mientras sigamos viendo al mundo antes que Dios, vamos a tener los resultados del mundo y no los resultados de Dios. Me voy a tomar la libertad de usar el ejemplo de Sheila. Sheila alguna vez me dijo, es que yo quiero tener una niña. Y le dije, pues pídele a Dios una niña. Y después le dije, es más fácil, pídele a tu marido que le pida a Dios una niña, porque en ese momento, él es el que define el sexo del bebé, a final de cuentas, en lo natural y en lo espiritual. Y lo primero que me dijo es, y si no lo hace, pues le digo, pues es que estás viendo la debilidad del mundo. Cuando tuvo al niño, que es una bendición, Mariano, me dijo, pues ya se me acabó. Le dije, bueno, pues se te acabó tanto como quieras creer, porque Dios no ha cerrado tu vientre, ¿no? Tú puedes tener tantas niñas como tu marido declare sobre ti, ¿sí? Y pueda mantener, ¿no? Que esa es otra promesa, ¿no? Pero a lo que voy es eso. Y lo digo con mucha libertad porque creo que lo hemos platicado mucho, ¿verdad, Sheila? Hubo un tiempo en el que el sexo de un niño causó dolor, cuando ahora causa esperanza. Porque Dios no ha cerrado el vientre y no ha cerrado la capacidad. Porque Dios todavía ha dicho que Él sigue con nosotros. Tenemos todos los pretextos, todos los días, para no hacer lo que Dios nos pide que hagamos y para que Dios no se manifieste como Él dijo que lo haría. Hay mucha gente que tiene tantas actividades para no leer la Biblia, ¿no? Lo decíamos hace ratito, ¿no? Hasta lavar la ropa hay veces que nos interfiere, las labores del hogar pueden interferir. Pero Dios sigue siendo ahí y tenemos que ser nosotros los que digamos, Señor, por favor, no te alejes de nosotros y no dejes de expresarte a nosotros porque lo prometiste. Y por eso dice, las señales siguen a los que creen. Moisés nunca dejó de creer. Dijo, Señor, es tu presencia la que nos hace diferentes del resto de los pueblos. Si nosotros tenemos deudas como el resto de los pueblos, quiere decir que no estamos en la presencia de Dios y que no hemos perseverado en ella porque no entendemos la fidelidad de Dios. Dios, lo dijo Susana ahorita, es omnipresente, siempre está, Él nunca se va. Es omnipotente, todo lo puede, nunca deja de poder. Y es omnisciente, Él conoce nuestro corazón. Y a pesar de que conoce nuestro corazón, nos escribió una canción y nos dijo, yo sabía en lo que me metía y sigo estando ahí. Y lo único que tenemos que hacer es perseverar en esa fidelidad. Así que yo les quiero pedir, pónganse de pie, por favor, ¿sí?